¿Alguna vez te has despertado con el corazón agitado, con una sensación difícil de explicar, como si lo que acabas de soñar no fuera un simple producto de tu mente cansada, sino un mensaje que tocó algo profundo dentro de ti? Tal vez fue un sueño que te inquietó, o uno que te llenó de paz, o quizá una escena tan vívida que permaneció contigo durante todo el día. Muchas personas cargan culpa, confusión, soledad o una profunda búsqueda de propósito, y en medio de todo eso Dios sigue hablando. A veces no lo hace con estruendo, sino con susurros, y en ocasiones esos susurros llegan cuando todo está en silencio, mientras dormimos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema delicado, profundo y espiritualmente significativo, no para alimentar supersticiones, ni para elevar los sueños por encima de la palabra, sino para aprender a discernir con madurez espiritual cuándo Dios puede estar usando incluso el descanso de la noche para llamar nuestra atención. Antes de comenzar, te invito a apoyar este mensaje dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y dejando un comentario que nos ayude a extender esta palabra. Escribe en los comentarios la frase: Dios sigue hablando a mi corazón. Esa simple acción puede ser un acto de fe. Ahora sí, respira profundo, abre tu corazón y permite que esta verdad comience a iluminar tu camino. Parte 1. Cuando Dios despierta tu espíritu en medio del descanso, la primera señal de que Dios quiere decirte algo importante a través de un sueño no tiene que ver con imágenes extrañas ni con símbolos misteriosos. Tiene que ver con el impacto espiritual que ese sueño deja en ti. Hay sueños que se olvidan en minutos, como niebla que se disipa al amanecer, pero hay otros que despiertan algo en el alma, que provocan reflexión, arrepentimiento, paz o un santo temor. Esa es la señal. Cuando el sueño no solo pasa por tu mente, sino que toca tu espíritu. Desde una perspectiva bíblica, Dios no es ajeno al mundo de los sueños. Desde los primeros libros de la Escritura vemos que el Creador, en su soberanía, ha utilizado distintas formas para comunicarse con el ser humano. Hebreos capítulo 1, versículo 1, escrito en letras y no en cifras, nos recuerda que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado. Una de esas maneras, claramente registradas, fue a través de sueños. Imagina por un momento a un joven José, vendido por sus propios hermanos, lejos de su familia, cargando un futuro incierto. Antes de que todo eso ocurriera, Dios sembró en su corazón sueños que marcarían su destino. No eran simples imágenes nocturnas, eran revelaciones que, aunque incomprendidas en su momento, sostenían un propósito eterno. Esos sueños no lo hicieron arrogante como algunos piensan. Lo prepararon para resistir el abandono, la traición y la injusticia. Ahora bien, es importante establecer algo con claridad pastoral y teológica. No todo sueño viene de Dios. La Biblia es clara cuando afirma que muchos sueños nacen de la multitud de pensamientos, de las preocupaciones del día o incluso del cansancio del cuerpo. Eclesiastés capítulo 5 versículo 3, también expresado en letras, dice que de la mucha ocupación vienen los sueños. Por eso, el discernimiento es esencial. Entonces, ¿qué diferencia a un sueño común de uno que puede contener una señal espiritual? La respuesta está en el fruto que produce. Cuando Dios habla, aún en sueños, su voz nunca contradice su palabra y nunca deja el alma en tinieblas. Puede confrontar, sí, puede incomodar también, pero siempre conduce hacia la verdad, hacia la luz y hacia un mayor deseo de buscarle. Esta primera señal se manifiesta cuando despiertas con una carga espiritual clara. No una ansiedad confusa, sino una inquietud santa. Tal vez el sueño te mostró una situación que necesita ser corregida. Tal vez te recordó una promesa olvidada. Tal vez despertó en ti una urgencia por orar, por perdonar, por volver a Dios. Esa inquietud no te empuja al miedo, sino a la reflexión. No te paraliza, sino que te mueve a buscar. En la tradición bíblica, vemos que cuando Dios despierta el espíritu de una persona, aún en sueños, el corazón no queda indiferente. El rey Nabucodonosor, aunque no conocía al Dios verdadero, fue profundamente perturbado por sueños que no podía ignorar. No entendía el mensaje, pero sabía que no era algo común. Ese desasosiego fue el inicio de un proceso en el que Dios se glorificó y mostró su soberanía. Querido oyente, hay momentos en los que Dios permite que el alma no descanse completamente, no por crueldad, sino por misericordia.
porque hay llamados que no pueden esperar. Hay direcciones que no pueden ser pospuestas y hay corazones que, en el ruido del día no escucharían, pero en el silencio de la noche, sí. Esta señal no busca elevar la experiencia por encima de la escritura. Al contrario, te empuja hacia ella. Si después de un sueño sientes el deseo de abrir la Biblia, de orar con sinceridad, de examinar tu vida a la luz de Dios, esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos muestra a un niño que aprendió a reconocer la voz de Dios en medio de la noche. Al principio no entendía, pero cuando dijo, «Habla, Señor, porque tu siervo escucha», su vida fue transformada para siempre. Tal vez hoy Dios no te está dando un mapa completo del futuro. Tal vez no te está mostrando detalles específicos, pero sí puede estar despertando tu espíritu, sacándote de una fe automática, llamándote a una relación más profunda, más consciente, más viva. Esta verdad puede cambiar tu vida si la recibes con humildad. No se trata de correr detrás de sueños, sino de correr hacia Dios cuando algo en tu interior ha sido tocado. Examina tu corazón. Pregúntale al Señor qué quiere mostrarte. Y recuerda, Dios no habla para confundir, sino para guiar. Permanece atento, porque cuando el espíritu comienza a despertar, otras señales comienzan a revelarse con claridad y propósito. Parte 2. Cuando el sueño te confronta con una verdad que estabas evitando, la segunda señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño aparece cuando ese sueño te confronta con una verdad que, conscientemente o no, has estado evitando. No es un sueño cómodo, no siempre es agradable, pero es profundamente necesario. No busca avergonzarte sino despertarte. No nace del juicio, sino del amor correctivo de un padre que no quiere que sigas caminando en la oscuridad. Hay sueños que funcionan como un espejo espiritual mientras estamos despiertos. Aprendemos a justificar actitudes, a suavizar errores, a callar la voz de la conciencia. Nos acostumbramos a rutinas que no siempre honran a Dios, pero que se vuelven normales con el tiempo. Sin embargo, cuando el alma descansa y las defensas caen, el espíritu puede mostrarnos aquello que durante el día evitamos mirar. La Escritura nos enseña que Dios disciplina a los que ama. Hebreos capítulo 12, versículo 6, expresado en letras, declara que el Señor corrige a quien ama y recibe como hijo a quien disciplina. Esa corrección no siempre llega como un castigo externo. Muchas veces llega como una revelación interna, y en algunos casos, esa revelación ocurre en sueños. Imagina por un momento al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que cayó gravemente. Durante un tiempo David guardó silencio. Continuó con sus responsabilidades, con su rol público, con su imagen, pero su interior estaba seco. El Salmo 32, versículos 3 y 4, describe cómo mientras cayó, sus huesos se envejecieron y su vigor se volvió en sequedad. Aunque la Biblia no detalla sueños específicos de David en ese periodo, sí deja claro que Dios usó medios profundos para confrontarlo, hasta que la verdad fue expuesta y el arrepentimiento llegó. Esta segunda señal se manifiesta cuando el sueño pone delante de ti una escena, una decisión, una relación o una actitud que necesita ser examinada. Tal vez sueñas que estás perdido. Tal vez sueñas que algo se rompe, que llegas tarde, que no puedes avanzar. No son símbolos universales ni fórmulas rígidas, pero sí pueden ser lenguajes del alma que Dios utiliza para llamar tu atención. Lo importante no es interpretar cada detalle de manera mística, sino preguntarte con honestidad: ¿qué verdad está tocando este sueño en mi vida? ¿Qué me está mostrando que necesito enfrentar? Porque cuando Dios confronta, siempre lo hace con un propósito redentor. En Génesis capítulo 20, Dios habló a Abimelec en sueños para confrontarlo por una decisión que había tomado sin plena conciencia, pero que tenía consecuencias graves. Dios no lo destruyó, lo advirtió, le mostró la verdad antes de que el daño fuera irreversible. Eso es clave. Cuando Dios confronta en sueños, no es para condenar, sino para prevenir, para restaurar, para alinear. Querido oyente, hay verdades que Dios no expone para humillarte públicamente, sino para sanarte en privado.
Hay áreas que Él quiere tocar antes de que se conviertan en cadenas. Y cuando el corazón está endurecido o distraído durante el día, la noche se convierte en un espacio sagrado de confrontación. Esta señal también se reconoce por la claridad moral que deja. No te despiertas confundido sobre si lo que viste estaba bien o mal. En lo profundo sabes que algo necesita cambiar. El Espíritu Santo no habla con ambigüedad cuando se trata de verdad y pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, nos recuerda que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción no aplasta, pero sí pesa lo suficiente como para impulsarte a actuar. Tal vez has estado postergando una decisión correcta. Tal vez has estado tolerando una actitud que sabes que no agrada a Dios. Tal vez has endurecido tu corazón frente a una herida no perdonada. Y de pronto, un sueño viene a tocar exactamente ese punto. No para señalarte con el dedo, sino para invitarte a volver. Es importante aquí aclarar algo esencial. Dios nunca usa el miedo como herramienta principal para guiar a sus hijos. Si un sueño solo genera terror paralizante, culpa sin salida o desesperanza absoluta, ese no es el lenguaje del Padre. Pero si el sueño produce tristeza según Dios, como lo describe 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, una tristeza que lleva al arrepentimiento y a la vida, entonces estamos ante una confrontación santa. Esta verdad puede cambiar tu vida si decides no huir de ella. Muchos prefieren ignorar estos sueños, distraerse, racionalizarlos. Pero otros, los que crecen espiritualmente, aprenden a llevarlos en oración, a decir: Señor, muéstrame lo que necesito ver. Examina mi corazón. Guíame por el camino eterno, como clama el Salmo 139, versículos 23 y 24. Cuando respondes así, la confrontación se convierte en transformación. La herida se convierte en sanidad. La advertencia se convierte en dirección. Dios no revela para destruir, revela para edificar. Permanece atento, porque cuando una verdad es confrontada y aceptada, el corazón comienza a alinearse, y nuevas dimensiones de fe y obediencia empiezan a abrirse con claridad y propósito. Parte 3. Cuando el sueño te impulsa a buscar más a Dios y no menos, la tercera señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño se manifiesta cuando, después de despertar, no sientes deseo de alejarte, sino una necesidad profunda de acercarte más a Él. No es solo curiosidad, no es solo inquietud, es hambre espiritual. Es una sed que no se calma con explicaciones humanas, sino con oración, con palabra, con comunión sincera con Dios. Hay sueños que no buscan darte información, sino provocar una reacción. Y cuando esa reacción es buscar más a Dios, detenerte, orar con mayor profundidad, examinar tu relación con Él, estamos frente a una señal que merece atención espiritual. La fe cristiana no se construye sobre experiencias aisladas, sino sobre una relación viva y constante. Sin embargo, Dios, en su misericordia, a veces utiliza momentos específicos para sacudirnos de la rutina espiritual. Hay creyentes que oran, leen la Biblia y asisten a la iglesia, pero su corazón se ha vuelto mecánico. Cumplen pero no arden, siguen pero no buscan. Y en ese contexto, Dios puede usar incluso un sueño para reavivar el fuego interior. Imagina por un momento a Jacob, huyendo, cansado, con miedo del futuro. Se recuesta en el desierto con una piedra como almohada. Y allí, en un lugar de soledad, Dios le muestra una escalera que unía el cielo y la tierra. Génesis capítulo 28, versículos del 12 al 17, nos relata que ese sueño no solo le mostró una promesa, sino que transformó su percepción. Jacob despertó diciendo que ciertamente Dios estaba en ese lugar y él no lo sabía. Ese encuentro no lo volvió pasivo. Lo llevó a consagrar su vida y a reconocer la presencia de Dios de una manera nueva. Esta tercera señal se reconoce porque el sueño no te deja satisfecho con lo que ya sabes de Dios. Al contrario, te muestra que hay más profundidad, más dependencia, más intimidad. Despiertas con preguntas santas, no con dudas destructivas. Preguntas que dicen: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo conocerte mejor?
¿Qué área de mi vida necesita rendirse más completamente? Cuando un sueño viene de Dios, no te convierte en espectador de lo espiritual, te convierte en participante. No te deja analizando símbolos durante horas, sino que te lleva de rodillas. Te impulsa a apagar el ruido, a buscar un tiempo a solas, a abrir la escritura con una expectativa distinta. El Salmo 42, versículo 1, escrito en letras, expresa este anhelo con una imagen poderosa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese clamor no nace del intelecto, nace del espíritu. Y hay sueños que Dios usa precisamente para despertar ese clamor. Querido oyente, es importante entender que el enemigo jamás te empuja a buscar más a Dios. La carne tampoco. La naturaleza humana tiende a la comodidad, no a la entrega. Por eso, cuando algo te impulsa a orar más, a ayunar, a reconciliarte, a rendirte, debes preguntarte con reverencia de dónde viene ese impulso. Santiago capítulo 1, versículo 17, nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esta señal también se manifiesta cuando el sueño te lleva a reconocer tu dependencia de Dios. No te sientes autosuficiente. No despiertas pensando que ya lo sabes todo. Despiertas consciente de tu necesidad. Y esa conciencia es un regalo espiritual. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como afirma 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Hay personas que después de ciertos sueños comienzan a cambiar hábitos. No por miedo, sino por convicción. Apagan distracciones, ordenan su tiempo, buscan consejo espiritual, se acercan más a la comunidad de fe. Todo eso es fruto de una obra interna, no de una emoción pasajera. Ahora bien, es vital mantener el equilibrio bíblico. El sueño no reemplaza la palabra, no se convierte en doctrina, no se impone como verdad absoluta, pero sí puede ser una chispa que enciende el deseo de volver a la fuente verdadera. Jesús mismo afirmó en Juan capítulo 6, versículo 35, que Él es el pan de vida y que el que viene a Él no tendrá hambre. Si un sueño te lleva hacia ese pan, hacia esa fuente, está cumpliendo un propósito santo. Esta verdad puede cambiar tu vida porque muchas veces esperamos que Dios nos hable de maneras espectaculares cuando Él solo está esperando que tengamos un corazón dispuesto. Un corazón que diga, aquí estoy. Un corazón que no huya de su presencia, sino que la anhele. Tal vez ese sueño no fue claro en imágenes, pero fue claro en dirección. Tal vez no recuerdas todos los detalles, pero recuerdas cómo te sentiste al despertar. Esa sensación de que necesitas orar, de que necesitas ordenar tu vida espiritual, de que necesitas volver al primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5 nos recuerda que incluso a una iglesia activa y perseverante, Dios le puede decir que ha dejado su primer amor. Y luego la llama a recordar, arrepentirse y volver. A veces, ese llamado comienza en lo más silencioso de la noche. No ignores esa sed, no la apagues con distracciones, llévala a Dios. Permite que Él la guíe, la purifique y la profundice. Porque cuando el alma comienza a buscar de verdad, Dios siempre responde. Mantente atento, porque cuando el corazón vuelve a buscar a Dios con sinceridad, comienzan a manifestarse señales que fortalecen la fe y revelan el cuidado divino de maneras inesperadas. Parte 4. Cuando el sueño confirma una dirección que Dios ya había sembrado. La cuarta señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño se manifiesta cuando ese sueño no introduce una idea completamente nueva, sino que confirma una dirección que Dios ya había comenzado a sembrar en tu corazón. No aparece como una revelación aislada, sino como una pieza que encaja con un proceso previo. Es como si el sueño viniera a decirte en silencio, no estás equivocado, sigue caminando por aquí. Dios es un Dios de orden. Él no guía de manera caótica ni contradictoria. Cuando Él dirige, lo hace con coherencia, con paciencia y con amor. Por eso, una de las marcas más claras de esta señal es la armonía entre el sueño,
la palabra y las convicciones que el Espíritu ya venía trabajando en ti. En Hechos capítulo 10, encontramos un ejemplo profundamente revelador. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, recibe una visión. Al mismo tiempo, Pedro, que estaba orando, tiene un sueño que desafía sus esquemas. Ninguno de los dos recibió una instrucción completa por sí solo, pero cuando ambos mensajes se encontraron, la voluntad de Dios se hizo clara. El sueño de Pedro no anuló la Escritura, lo ayudó a comprenderla con mayor profundidad. Confirmó que Dios estaba haciendo algo nuevo, algo que ya había sido anunciado, pero que aún no había sido entendido del todo. Esta señal se reconoce cuando el sueño no te empuja a decisiones impulsivas, sino que fortalece una convicción que ya estaba siendo formada con oración y discernimiento. Tal vez llevas tiempo sintiendo un llamado a reconciliarte con alguien, a servir de una manera específica, a dejar una etapa que ya cumplió su propósito. Y de pronto, un sueño viene a reafirmar ese sentir, no con presión, sino con claridad interior. Querido oyente, Dios no juega con el corazón de sus hijos. Él no da señales para confundir, ni direcciones para luego abandonarnos. Cuando Él confirma algo, lo hace para dar paz, no ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículo 7, escrito en letras, nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz suele acompañar esta señal. Hay sueños que no causan asombro inmediato, pero que al reflexionar en oración producen una certeza tranquila, no una euforia momentánea, sino una seguridad serena. Esa es una diferencia importante. Las emociones intensas pueden venir de muchas fuentes, pero la paz profunda suele ser el sello de la dirección divina. En la vida de José, esposo de María, vemos repetidamente esta señal. Dios le habló en sueños para confirmar decisiones cruciales. Recibir a María, huir a Egipto, regresar cuando el peligro había pasado. Cada sueño no fue una idea aislada, sino una confirmación en momentos clave. José no actuó por impulso emocional, sino por obediencia confiada. Mateo capítulo 1 y 2 nos muestran a un hombre sensible a la voz de Dios, que supo discernir cuando un sueño venía del cielo. Esta señal también se manifiesta cuando el sueño se alinea con el carácter de Cristo. Dios nunca confirmará una dirección que contradiga el amor, la verdad, la humildad y la santidad que vemos en Jesús. Si un sueño te empuja al orgullo, al desprecio, a la venganza o a la autosuficiencia, no está confirmando el camino de Dios. Pero si te llama a amar más, a confiar más, a obedecer más, entonces está reforzando una obra que ya estaba en marcha. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero con niebla. No ves todo el paisaje, pero cada paso se siente firme. De pronto, una luz breve ilumina el camino, no para mostrarte todo el trayecto, sino para asegurarte que no estás caminando en círculos. Así actúan muchos sueños que vienen de Dios. No revelan todo el futuro, pero confirman que el rumbo es correcto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras sendas. A veces, ese enderezar incluye una confirmación en lo profundo del descanso. Cuando la mente se aquieta y el espíritu escucha, esta verdad puede cambiar tu vida porque nos libera de la necesidad constante de señales espectaculares. Nos enseña a caminar por fe, atentos, sensibles pero firmes. Nos recuerda que Dios ya está obrando antes de que nos demos cuenta y que muchas veces el sueño solo viene a reafirmar lo que Él ya había hablado en lo secreto. No apresures decisiones solo porque tuviste un sueño. Llévalo a oración. Compáralo con la palabra. Busca consejos sabios si es necesario. Dios no se ofende por el discernimiento. Él lo honra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esa prueba no es desconfianza, es madurez. Cuando un sueño confirma una dirección que ya estaba naciendo en tu corazón,
y lo hace con paz, coherencia y fruto espiritual. Estás frente a una señal que merece atención reverente, no para glorificar el sueño, sino para glorificar al Dios que guía con fidelidad. Mantente atento, porque cuando una dirección es confirmada, el corazón comienza a fortalecerse y Dios empieza a mostrar su cuidado de maneras que edifican la fe y sostienen el caminar diario. Parte 5. Cuando el sueño despierta esperanza en medio del cansancio del alma, la quinta señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño aparece cuando ese sueño no gira alrededor de advertencias ni confrontaciones, sino que despierta esperanza en un corazón cansado. Es una señal profundamente pastoral, tierna, restauradora. Llega cuando el alma ha estado cargando más peso del que puede soportar. Cuando la fe no se ha perdido, pero sí se ha debilitado por el paso del tiempo, por oraciones que parecen no tener respuesta, por luchas silenciosas que pocos conocen. Hay creyentes que no dudan de Dios, pero están agotados. Siguen caminando, siguen creyendo, siguen obedeciendo, pero lo hacen con el alma herida, con el ánimo bajo, con una esperanza que no se apagó, pero que se ha vuelto frágil. Y en esos momentos Dios no siempre corrige ni redirige. A veces consuela, a veces recuerda, a veces simplemente abraza. Esta señal se manifiesta cuando un sueño te deja una sensación de alivio, de consuelo, de ánimo renovado. No necesariamente trae instrucciones claras, no siempre explica el problema, pero deja algo más profundo. La certeza de que no estás solo, de que Dios no se ha olvidado de ti, de que tu historia no terminó. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías, uno de los profetas más poderosos de la Escritura, completamente quebrado. Después de grandes victorias, huye, se esconde y desea morir. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma lo estaba aún más. Dios no lo reprendió de inmediato. Primero lo dejó dormir, luego lo alimentó, luego volvió a dejarlo descansar. Dios atendió su agotamiento antes de corregir su perspectiva. Aunque el texto no describe un sueño profético específico, sí nos muestra un principio espiritual profundo. Dios cuida el estado interior de sus siervos. Hay sueños que Dios permite o envía para restaurar fuerzas internas. Sueños donde sientes paz, donde recuerdas promesas, donde ves luz después de oscuridad, donde algo dentro de ti vuelve a levantarse. No porque todo esté resuelto, sino porque el corazón vuelve a creer que vale la pena seguir. Querido oyente, la esperanza no siempre llega como una respuesta concreta. A veces llega como un susurro que dice, sigue un poco más. A veces llega como una imagen de descanso. A veces llega como una sensación inexplicable de que todo estará bien, aun cuando no sabes cómo. Job, en medio de su sufrimiento extremo, dijo en el capítulo 33, versículos 14 al 18, expresados en letras, que Dios habla al hombre de una y otra manera, aunque éste no lo perciba, incluso por sueños y visiones nocturnas, para apartar al hombre de su propósito y librar su alma del sepulcro. Ese pasaje nos revela que Dios usa el descanso para preservar la vida interior cuando el dolor amenaza con apagarla. Esta señal no alimenta ilusiones vacías, no promete una vida sin problemas, pero fortalece el espíritu para enfrentar la realidad con fe renovada. Cuando viene de Dios, la esperanza no se siente superficial, se siente sólida. No se apoya en emociones momentáneas, sino en una confianza profunda. Tal vez sueñas con volver a caminar después de haber estado detenido. Tal vez sueñas con luz después de una noche larga. Tal vez no recuerdas imágenes claras, pero despiertas con una paz que hacía tiempo no sentías. Esa paz es un lenguaje del cielo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, que su paz no es como la que el mundo da. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Esta señal también se manifiesta cuando el sueño te recuerda que tu valor no depende de tu rendimiento espiritual. Muchos creyentes se agotan porque sienten que siempre deben ser fuertes, siempre deben estar bien, siempre deben tener fe inquebrantable. Pero Dios no ama una versión idealizada de ti.
ama tu corazón real. Y cuando estás débil, Él no se aleja, se acerca más. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, nos recuerda que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que aun los jóvenes se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hay sueños que Dios usa precisamente para renovar esa espera. Esta verdad puede cambiar tu vida porque te libera de la culpa por sentirte cansado. Te recuerda que descansar también es un acto espiritual, que recibir consuelo no es falta de fe, que permitir que Dios te anime no es debilidad, es dependencia sana. No ignores estos sueños, no los minimices, no los descartes como simples emociones. Llévalos en oración, agradece a Dios por ellos. Permite que esa esperanza renovada se traduzca en pequeños pasos de fe. No en grandes promesas, sino en fidelidad diaria. A veces, el mensaje más importante que Dios quiere decirte no es qué hacer, sino quién es Él para ti en este momento. Un Padre cercano, un Dios que ve, un Señor que no abandona a los que esperan en Él. Mantente atento, porque cuando la esperanza es restaurada, el corazón comienza a levantarse y Dios empieza a formar una vida sostenida no por la fuerza humana, sino por la gracia que acompaña cada nuevo día. Parte 6. Cuando el sueño te llama a vivir con mayor santidad y obediencia diaria, la sexta señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño se revela cuando ese sueño no se queda en lo emocional, sino que te llama a una vida más alineada con su voluntad. No se trata solo de sentir paz, esperanza o consuelo, sino de un impulso interior hacia la santidad práctica, hacia una obediencia más consciente y coherente con la fe que profesas. Esta señal es profunda porque toca el terreno donde la fe se vuelve vida, donde las creencias dejan de ser conceptos y se convierten en decisiones diarias. Hay sueños que no buscan impresionar, sino formar. No buscan sorprender, sino transformar. En la Escritura, Dios siempre ha tenido como propósito un pueblo apartado, no por orgullo espiritual, sino por amor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, escritos en letras, nos recuerdan que así como aquel que nos llamó es santo, también nosotros somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esa santidad no es perfección sin errores, sino un corazón que desea agradar a Dios aún en lo cotidiano. Esta señal se manifiesta cuando, después de un sueño, comienzas a prestar atención a detalles que antes ignorabas. Actitudes, palabras, intenciones. No porque te vuelvas legalista o temeroso, sino porque el Espíritu comienza a sensibilizar tu conciencia. Lo que antes parecía normal, ahora se siente pesado. Lo que antes justificabas, ahora deseas rendirlo a Dios. Imagina por un momento al profeta Isaías. En el capítulo 6, cuando tiene una visión de la santidad de Dios, su primera reacción no fue pedir una misión ni recibir instrucciones, sino reconocer su propia condición. Dijo que era hombre de labios inmundos. Ese reconocimiento no lo destruyó, lo preparó. La santidad revelada no lo alejó de Dios, lo acercó más profundamente. Hay sueños que Dios utiliza para producir ese mismo efecto, un despertar de conciencia. No te acusan, pero te invitan a limpiar el altar del corazón. Te llaman a ordenar lo que se ha desordenado, a alinear lo que se ha torcido, a vivir con una integridad que no depende de quién te observa, sino de quién eres delante de Dios. Querido oyente, esta señal no genera una lista de reglas externas, sino un deseo interno de obedecer. La obediencia que nace del amor, no del miedo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. No como una carga, sino como una expresión natural de una relación viva. Tal vez el sueño no te mostró escenas explícitas de pecado,
Tal vez solo despertó una incomodidad sutil, una necesidad de revisar tu caminar. Esa incomodidad no es condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es convicción. Y la convicción es una herramienta de gracia. Esta señal también se manifiesta cuando el sueño te impulsa a tomar decisiones concretas, a apartarte de ambientes que debilitan tu fe, a restaurar hábitos espirituales, a ser más cuidadoso con lo que consumes, con lo que dices, con lo que permites que influya en tu corazón. No por obligación, sino por reverencia. En la vida de Daniel, vemos a un hombre que decidió en su corazón no contaminarse, aún en un contexto adverso. Aunque la Biblia no registra sueños específicos que lo llamaran a esa decisión inicial, sí muestra que su vida fue tan alineada con Dios que Él le confió revelaciones profundas más adelante. La santidad precedió a la revelación. La obediencia diaria preparó el terreno para experiencias mayores. Esta verdad puede cambiar tu vida porque nos recuerda que Dios no solo quiere hablarnos, quiere formarnos. No solo quiere consolarnos, quiere parecernos más a Cristo. Y cuando Él usa un sueño para llamar a la obediencia, lo hace porque ve en ti un corazón dispuesto, aunque imperfecto. No temas este llamado. No lo veas como una carga pesada. Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. La santidad vivida con Él no esclaviza, libera, no apaga la vida, la ordena, no roba gozo, lo profundiza. Lleva este llamado en oración. Pide al Espíritu Santo que te muestre con amor y claridad qué áreas necesitan alinearse. No intentes cambiar todo de una vez. Comienza con lo que Dios ya te mostró. La obediencia en lo pequeño abre puertas en lo grande. Cuando el sueño te llama a vivir con mayor santidad, no está señalando tu debilidad, está revelando el valor que Dios ve en ti. Está diciendo que hay más y que Él quiere llevarte allí paso a paso. Mantente atento, porque cuando la vida comienza a alinearse con la verdad, Dios empieza a obrar no solo en lo personal, sino en lo comunitario, recordándonos que no caminamos solos, sino como parte de una familia espiritual sostenida por su gracia. Parte 7. Cuando el sueño te recuerda que no caminas solo, sino como parte de una familia espiritual, la séptima señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño se manifiesta cuando ese sueño no gira únicamente en torno a ti, sino que despierta una conciencia más profunda de comunidad, de cuerpo, de familia espiritual. Es una señal que rompe el aislamiento interior y te recuerda que la fe nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Hay momentos en la vida en los que, aún rodeados de personas, el alma se siente sola. Cargas que no compartes, luchas que escondes, oraciones que haces en silencio. Y aunque Dios puede trabajar poderosamente en lo íntimo, Él nunca quiso que sus hijos caminaran desconectados unos de otros. Por eso, cuando un sueño viene de Él y apunta hacia la unidad, hacia la comunión, hacia el cuidado mutuo, estamos frente a una señal profundamente espiritual. Esta señal se reconoce cuando el sueño te hace pensar en otros. Cuando despiertas, recordando rostros, relaciones, heridas compartidas, llamados comunes. Tal vez no ves personas específicas, pero sientes un fuerte deseo de reconectar, de reconciliarte, de servir, de dejar de caminar solo. Ese impulso no nace del vacío emocional, sino del diseño divino. La Escritura nos enseña que somos un solo cuerpo con muchos miembros. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27, escritos en letras, nos recuerda que ningún miembro puede decir que no necesita a los demás. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno es honrado, todos se gozan.
Esa verdad no es solo doctrinal, es vivencial. Y hay sueños que Dios usa para volver a despertar esa conciencia. Querido oyente, el enemigo ama el aislamiento, porque cuando el creyente se aísla, se debilita, se vuelve vulnerable a la culpa, al engaño, al cansancio extremo. Por eso, cuando Dios habla, muchas veces lo hace para recordarte que no estás solo en tu proceso, que otros caminan contigo, que hay una familia espiritual que puede sostenerte, orar contigo y crecer contigo. En Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, vemos a la iglesia primitiva perseverando unánimes, compartiendo la vida, la fe y las cargas. No era una comunidad perfecta, pero era una comunidad viva. Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos, no solo por el poder de los milagros, sino por el testimonio de una vida compartida. Esta señal se manifiesta cuando el sueño despierta en ti un amor renovado por la iglesia, no como institución, sino como cuerpo vivo. Tal vez has sido herido, tal vez te has sentido incomprendido, tal vez te alejaste para protegerte, y aún así, Dios, con paciencia, te recuerda que sanar en comunidad es parte del proceso. Hay sueños que te hacen sentir acompañado, aun cuando no recuerdas palabras ni imágenes claras. Despiertas con la certeza de que perteneces, de que tu historia importa, de que tu fe no es solo tuya, sino parte de algo más grande. Esa certeza es un regalo espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, nos recuerda que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Esa identidad no se construye solo con conocimiento bíblico, sino con experiencias donde el Espíritu nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Esta señal también se manifiesta cuando el sueño te impulsa a orar por otros, no de manera genérica, sino con carga real. Tal vez despiertas pensando en alguien que necesita apoyo. Tal vez sientes el deseo de interceder. Tal vez Dios está usando ese momento para hacerte parte de su obra en la vida de otro. Esta verdad puede cambiar tu vida porque rompe la mentira de que tienes que ser fuerte solo, de que no puedes mostrar debilidad, de que pedir ayuda es falta de fe. Al contrario, la comunión es una expresión de fe madura. Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 9. Nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros y a no cansarnos de hacer el bien. No ignores este llamado. No lo postergues. Si Dios está tocando tu corazón en esta área, responde con humildad. Busca comunión. Abre tu corazón con sabiduría. Permite que otros caminen contigo. La fe compartida se fortalece. La esperanza compartida se multiplica. Cuando Dios usa un sueño para recordarte que formas parte de una familia espiritual, no está minimizando tu proceso personal. Está ampliándolo. Está mostrándote que tu crecimiento también bendice a otros y que el crecimiento de otros también te sostiene a ti. Mantente atento, porque cuando el corazón se abre a la comunión verdadera, Dios comienza a obrar de maneras más profundas, recordándonos que su propósito no es solo individual, sino eterno y compartido. Parte 8. Cuando el sueño te alinea con una visión eterna y no solo con el presente, la octava señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño, se revela cuando ese sueño levanta tu mirada más allá de lo inmediato, más allá de tus circunstancias actuales, y te conecta con una perspectiva eterna. No se enfoca únicamente en lo que estás viviendo hoy, sino en quién estás llegando a ser y hacia dónde Dios está guiando tu historia. Esta señal es sutil, pero profundamente transformadora. Aparece cuando el sueño no gira alrededor de resolver un problema puntual, sino de recordarte que tu vida tiene un propósito mayor, que no termina en esta etapa, ni en este dolor, ni en esta temporada. Es un llamado a no vivir solo reaccionando al presente, sino caminando con una esperanza que trasciende el tiempo.
Hay creyentes que aman a Dios, oran, sirven, pero viven atrapados en el ahora. Las preocupaciones diarias, las luchas constantes, las pérdidas acumuladas, van cerrando poco a poco el horizonte espiritual. Sin darse cuenta, comienzan a medir la fidelidad de Dios solo por lo que ven o no ven hoy. Y en ese contexto, Dios puede usar un sueño para romper ese encierro interior y recordarte que Él está obrando con una perspectiva mucho más amplia. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, escritos en letras, nos exhorta a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa exhortación no es una invitación a desconectarnos de la realidad, sino a interpretarla desde la eternidad. Hay sueños que Dios usa precisamente para eso, para reajustar el enfoque del corazón. Esta señal se manifiesta cuando el sueño despierta en ti un sentido de trascendencia. Tal vez sueñas con avanzar, con cruzar, con construir, con sembrar, con ver algo que aún no existe plenamente. No se trata de detalles concretos, sino de una sensación clara de que tu vida no es accidental, de que hay un hilo divino guiando incluso lo que no entiendes. En la vida de Abraham, Dios le habló de un futuro que él no vería completo con sus propios ojos. Le habló de descendencia, de tierra, de bendición para las naciones. Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham creyó y que vivió como extranjero, esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa esperanza no lo desconectó del presente, le dio sentido. Querido oyente, hay sueños que Dios usa para recordarte que no todo se trata de ti, ni de ahora, que tu fidelidad hoy está conectada con frutos que tal vez no verás de inmediato, que tu obediencia silenciosa tiene un eco eterno, que tu perseverancia en medio del cansancio no es en vano. Esta señal también se reconoce cuando el sueño produce una mezcla de reverencia y esperanza. No te hace sentir pequeño en un sentido negativo, sino ubicado. Te recuerda que Dios es grande, que su plan es amplio y que tu vida tiene un lugar real dentro de ese plan. Esa conciencia trae descanso, porque libera del peso de tener que controlarlo todo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, nos recuerda que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay sueños que Dios utiliza para renovar precisamente ese hombre interior. Esta señal puede aparecer en momentos de pérdida, de transición, de incertidumbre. Cuando algo termina y no sabes qué viene después. Cuando una puerta se cierra y el futuro parece difuso. En esos momentos, Dios no siempre da respuestas detalladas, pero sí puede darte una visión eterna que sostiene el alma. Esta verdad puede cambiar tu vida porque te libera de la desesperación del corto plazo. Te recuerda que aunque hoy no entiendas, Dios sigue siendo fiel. Que aunque hoy no veas resultados, Él sigue obrando. Que aunque hoy te sientas pequeño, tu vida está sostenida por un propósito eterno. No tomes este tipo de sueños como predicciones literales. No los conviertas en esquemas rígidos. Recíbelos como recordatorios espirituales, como ajustes del corazón, como invitaciones a caminar con fe y paciencia. Permite que esa visión eterna transforme tu manera de vivir hoy, que te ayude a perdonar con más facilidad, a servir con menos expectativa humana, a obedecer sin necesidad de aplausos. Porque cuando el corazón se alinea con la eternidad, las cargas del presente se vuelven más llevaderas. Mantente atento, porque cuando la mirada se levanta hacia lo eterno, el final deja de ser motivo de miedo y se convierte en una fuente profunda de esperanza que sostiene cada paso del camino. Parte 9.
Cuando el sueño te deja con una esperanza eterna que sostiene el final y el comienzo, la novena y última señal de que Dios quiere decirte algo muy importante a través de un sueño se manifiesta cuando, más allá de cualquier mensaje puntual, ese sueño deja en tu corazón una esperanza que no se apaga. No es solo alivio momentáneo, no es solo ánimo pasajero, es una esperanza profunda, firme, silenciosa, que permanece aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Es la clase de esperanza que no depende de lo que ves, sino de a quién perteneces. Esta señal es la más sutil y al mismo tiempo la más poderosa, porque no apunta a una acción concreta ni a una corrección específica, sino a una verdad eterna. Dios sigue en control, tu historia no termina aquí, y lo que Él comenzó, Él lo llevará a cumplimiento. Hay sueños que no necesitan ser recordados con detalle para cumplir su propósito. Tal vez no puedes describir exactamente lo que viste. Tal vez las imágenes se desvanecieron con el paso de las horas, pero algo quedó. Una calma distinta, una confianza renovada, una certeza interior de que, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Esta señal aparece con frecuencia en etapas de cierre, cuando una temporada termina, cuando una pérdida deja un vacío, cuando una etapa de lucha llega a su fin, aunque la respuesta aún no sea visible. En esos momentos, el alma necesita algo más que instrucciones, necesita esperanza. Y Dios, que conoce el corazón humano, sabe cómo entregarla. Romanos capítulo 15, versículo 13, escrito en letras, declara que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza no es optimismo humano, es una ancla espiritual. Hebreos capítulo 6, versículo 19, nos recuerda que esta esperanza es como un ancla del alma, firme y segura. Querido oyente, cuando un sueño viene de Dios y deja esperanza eterna, no te promete una vida sin dolor, pero sí te asegura una vida sostenida. No te dice que no habrá lágrimas, pero te recuerda que ninguna lágrima es ignorada. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos habla de un día en que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa promesa no es solo futura, comienza a sostenernos hoy. Esta señal se reconoce porque, aún al despertar, sabes que no todo depende de ti, que tu vida no está sostenida por tu fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Que aunque no entiendas el camino completo, puedes confiar en el guía. Esa confianza es un regalo espiritual. Hay creyentes que viven agotados porque sienten que siempre deben tener respuestas, siempre deben saber qué hacer, siempre deben ser fuertes. Pero Dios, en su gracia, a veces usa incluso un sueño para decirte, descansa. Yo me encargo. Tú sigue confiando. En la vida del apóstol Pablo, vemos a un hombre que enfrentó prisiones, naufragios, traiciones y sufrimientos constantes. Sin embargo, su esperanza no se quebró. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, Pablo habla de haber peleado la buena batalla y de esperar la corona de justicia. Esa esperanza no lo desconectó del presente, le dio sentido hasta al sufrimiento. Esta señal también se manifiesta cuando el sueño te reconcilia con el tiempo de Dios. Ya no sientes la urgencia desesperada de que todo se resuelva ahora. Aprendes a esperar sin rendirte, a caminar sin ver todo, a confiar sin controlar. Esa paciencia no es resignación, es fe madura. Esta verdad puede cambiar tu vida porque te libera del miedo al futuro. Te recuerda que, aun si no ves el final del camino, Dios sí lo ve. Y no solo lo ve, ya estuvo allí. Isaías capítulo 46, versículo 10, nos recuerda que Dios anuncia el fin desde el principio.
Nada lo toma por sorpresa. Nada se sale de sus manos. No conviertas esta esperanza en pasividad. La esperanza bíblica no es esperar sin hacer nada. Es vivir fielmente mientras esperas. Es seguir amando, sirviendo, obedeciendo, aun cuando el resultado no es inmediato. Es confiar en que cada paso, por pequeño que parezca, está siendo usado por Dios. Tal vez este mensaje llega a ti en un momento de cierre. Tal vez estás terminando una etapa difícil. Tal vez estás comenzando algo nuevo con temor. Tal vez estás en medio de una espera larga. Sea cual sea tu situación, esta señal te recuerda que el final nunca es solo un final cuando Dios está involucrado. Siempre es también un comienzo. La esperanza eterna no niega el dolor, pero lo redime. No borra el pasado, pero lo transforma. No elimina las preguntas, pero te enseña a vivir con ellas sin perder la fe. Permite que esta esperanza se asiente en tu corazón. No la fuerces. No la racionalices en exceso. Recíbela como un regalo. Agradece a Dios por ella. Y deja que te sostenga en los días buenos y en los días difíciles. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero significativo. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios la frase: Dios sigue hablando a mi corazón. No como una fórmula, sino como una declaración de fe. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir caminando juntos en este espacio de fe y reflexión. Recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. No ha terminado con tu historia. No ha terminado con su obra en ti. Y a veces, incluso en el silencio de la noche, Él sigue susurrando verdades eternas que sostienen el alma. Descansa en esa verdad, camina en esa esperanza y confía en que aquel que prometió es fiel para cumplir.